Jack el Destripador fue el primer asesino en serie. En 1888 descuartizó al menos a 5 mujeres y nunca fue capturado. En aquella época no podían identificarse las huellas dactilares ni el grupo sanguíneo. Laura Richard es psicóloga del comportamiento del Departamento de Crímenes Violentos de Scotland Yard. Ha aceptado revisar este caso rodeado de mitos y teorías de conspiración. Laura lleva 10 años estudiando a los criminales más peligrosos, violadores y asesinos en serie. Ha reunido un equipo de especialistas que emplearán técnicas del siglo XXI para analizar a este asesino. Jack el Destripador nos supone un reto. No concebimos que alguien pueda mutilar de ese modo a una mujer, así que no podemos comprenderlo. Perfil geográfico, imagen digital y ADN de pruebas nunca analizadas hasta la fecha. Estas técnicas proporcionarían la descripción más minuciosa realizada sobre el asesino. Dónde vivía, qué aspecto tenía y por qué mataba. Laura Richard desvelará por primera vez cómo escapó el asesino más famoso de la historia. Más de un siglo después, se vuelve a abrir la veda de Jack el Destripador. Jack el Destripador, el primer asesino en serie. She was my wife, Polly Nichols. She was my sister Annie, the widow of John Chapman. Era un delincuente nato, un depredador que asesinaba mujeres. We lived together as man and wife. Her name was Liz Strider. No se limitaba a matarlas. Las mutilaba y las abandonaba en mitad de la calle. Había un componente de sadismo. Her name was Catherine Eddowes. Para Laura Richard, el caso de Jack el Destripador nunca se cerró. Hay muchos factores que me interesan de este caso, aparte del hecho de que ocurriera en Londres, donde vivo y trabajo. Me llama la atención la vulnerabilidad de las víctimas, lo triste de sus vidas y el modo en que acabaron. El trabajo de Laura es analizar comportamientos. Cualquier actitud que tome un asesino es una pista sobre su personalidad. Hace más de 100 años de los crímenes de Jack el Destripador, pero aún pueden estudiarse. Como directora de la Unidad de Prevención del Crimen, puedo aprender mucho de este caso. Podría evitar algunos asesinatos. Estos crímenes han sido objeto de fascinación y repulsión durante décadas. Pero los datos reales fueron adulterados. Se interrogó a 200 testigos, se especuló con teorías inverosímiles y el caso nunca fue resuelto. La policía del Londres victoriano consideraba que el culpable debía de ser un demente. Aaron Kosminski, un interno inofensivo, se convirtió en sospechoso porque comía basura y creía oír voces. Después llegaron las teorías de la conspiración. Se mencionó al príncipe heredero Albert Edward, nieto de la reina Victoria. Tenía coartadas imposibles para todas las noches de los crímenes. ¿Era masón el médico personal de la reina Victoria, William Gall? Los historiadores siempre descartamos teorías infundadas, pero cada vez aparecen más. La prensa convirtió a Jack el Destripador en una leyenda, y su búsqueda se volvió un juego. Al tratarse del primer asesino en serie, la policía no estaba preparada para detenerlo. La investigación se suspendió tras 4 años sin resultados.
Laura aceptó reabrirla y centrarse únicamente en los hechos. Nos conducimos como en un caso normal, basándonos en los hechos y en lo que podemos deducir del asesino sin dejarnos influir por posibles sospechosos. El objetivo es el análisis exhaustivo de la psicología del asesino. El punto de partida es lo que Laura llama victimología, llegar al asesino a través de las víctimas. El estilo de vida de una persona puede proporcionar pistas sobre su muerte. Se ha aceptado de manera general que hubo 5 víctimas y que la primera fue Polly Nichols. Tenía 43 años e hijos ya adultos y estaba separada de su marido. No tenía residencia fija y pasaba la mayor parte del tiempo en la calle. Era alcohólica. She got drunk every time I took her back. That's why I had to leave her altogether. Para saber cómo comenzó aquella época de terror,
En algunas estadísticas, 1 de cada 16 hogares hacía las veces de burdel. Y en los 2 kilómetros cuadrados de Whitechapel había aproximadamente 500 prostitutas. Para que se haga una idea de la miseria en la que vivían, le diré que se prostituían por 2 peniques o una rebanada de pan rancio. Polly Nichols y las demás víctimas del destripador vivían en esas condiciones. Es quizás el único caso de asesinatos en serie en el que las escenas del crimen están a menos de 2 horas de distancia unas de otras. Los homicidios se produjeron en un radio de 2 kilómetros cuadrados. Es claramente algo premeditado. El entorno se adaptaba a los propósitos del destripador, pero existía la posibilidad de que se tratara de un furtivo, alguien ajeno al lugar que acudía simplemente a cazar. O quizá era un depredador que atacaba dentro de su territorio. Laura utiliza la técnica del perfil geográfico. Es muy común entre los cuerpos de seguridad y sirve para interpretar las localizaciones de las escenas del crimen. El perfil geográfico fue inventado por el ex policía y matemático Kim Rosmo, de la Universidad de Texas. Años atrás había descubierto que era posible utilizar las localizaciones de las escenas del crimen para ubicar la base del asesino. La mayoría de los criminales operan fuera de sus casas para encontrar objetivos. Cometen los crímenes cerca, pero no demasiado. Se preocupan por su anonimato y prefieren no actuar en una zona en la que puedan ser identificados. El Dr. Rosmo emplea una fórmula basada en casos resueltos. Incluye información de las escenas del crimen y del entorno, como casas, calles y zonas públicas, y calcula la procedencia del atacante. Un programa realiza millones de cálculos para determinar el área de procedencia más probable. Genera un mapa que indica la probabilidad con colores. En negro, la zona menos probable de albergar la base del atacante, y en rojo, la más probable. Teniendo en cuenta que los asesinatos ocurrieron en un área reducida, el Dr. Rosmo puede determinar la calle por la que deberían de haber empezado las pesquisas en 1888. Mientras espera los resultados del perfil geográfico, Laura analiza el segundo asesinato. Ocurrió 9 días después de que se hallara el cadáver de Polly y a menos de 1 kilómetro, en Hanbury Street. La víctima se llamaba Annie Chapman. Este edificio, la casa consistorial de Soderick, era la oficina del forense. La oficina divulgó los crímenes del destripador. Laura ha venido a hablar con Neil Selden. Ha estudiado las vidas de las víctimas y según él, Annie Chapman estaba en una espiral de autodestrucción. ¿Puede decirme algo más al respecto? Sí, todas pertenecían a la clase obrera. Annie Chapman tal vez tuviera un origen un poco más alto. Her husband died 18 months ago now. After that she rather gave up. El matrimonio llevaba una vida muy normal. John trabajaba como cochero en Bond Street. Pero al parecer Annie robaba dinero a la familia de sus jefes y ambos terminaron por perder sus trabajos. Fue entonces cuando empezaron a tener problemas con la bebida. ¿Entonces era algo típico? Sí. También sabemos que ejercía la prostitución. Sí, recurría a ello ocasionalmente. El patio donde Annie fue asesinada ya no existe. Pero para saber lo que ocurrió, Laura ha de formarse una imagen mental de la escena del crimen. Consulta fotografías y dibujos de la época. Recrea la postura del cadáver con un maniquí. Vamos a imaginar que estamos en el 29 de Hanbury Street y que detrás hay una hilera de casas de 3 pisos de estilo victoriano. Sobre las 6 de la mañana del 8 de septiembre, John Davis, conductor de carros, bajó las escaleras del 29 de Hanbury Street. Iba a trabajar.
Reparó en que la puerta estaba entreabierta y sintió curiosidad. The head was 6 inches in front of the bottom step. The left arm lay across the left breast. The legs were drawn up, the feet resting on the ground, and the knees turned outward. Me fijé enseguida en que la escena era muy parecida a la del asesinato de Polly Nichols. La víctima había sido colocada como si la estuvieran exponiendo. El corte en el cuello era tan profundo que casi había sido decapitada. Le faltaba parte del útero. Le habían sacado los intestinos y se los habían colocado sobre el hombro izquierdo. Un testigo describió la escena.
psicológico, algo que les convirtiera en lo que son. La gente indefensa suele tener ansias de poder. Jack el Destripador encaja muy bien ahí. A Laura, la experiencia le dicta que la crueldad del Destripador tiene su origen en algo que él mismo experimentó. De acuerdo con Peter Dean, la manera que escogió para expresar su ira le permitió infligir daños terribles y escapar sin siquiera mancharse de sangre. ¿Hasta qué punto se manchaba de sangre? Este tipo de mutilaciones provoca un gran flujo de sangre. Aunque el hecho de que las asfixiara antes de destriparlas lo limitara significativamente. Porque el corazón deja de latir. Exactamente. De esta manera no hay presión arterial. Y si todo se desarrollaba de noche y además llevaba un abrigo oscuro, tenía más posibilidades de pasar desapercibido entre la multitud y escapar. De este modo podía llevar a cabo todo lo que tuviera en mente y después desaparecer. El Destripador había atacado 2 veces en un mes. Tras estos 2 asesinatos, el gobierno y el pueblo de Londres advirtieron que se enfrentaban a algo diferente y terrorífico. Mientras aguardaban, no podían imaginar que cometería 2 crímenes más en solo 1 hora. Y que dejaría tras de sí un rastro que podría retomarse más de un siglo después. Para Laura, el tiempo transcurrido es irrelevante. Aborda el caso con las mismas herramientas que emplearía si colaborase en una investigación actual. Ahora recibe una visita de su antiguo mentor, John Griff. Era uno de los miembros más respetados de la Policía Metropolitana. Se retiró en 2002 tras haber resuelto algunos de los crímenes más complejos de la historia de Londres. Además, es especialista en el caso del Destripador y aporta nuevos elementos a la investigación. Están relacionados con la 4ª víctima, Catherine Eddowes. Hasta ahora no se conocía ninguna prueba física que hubiera sobrevivido hasta hoy, pero alguien aseguraba tener un chal que fue sustraído del cuerpo de Eddowes. Los forenses se han desplazado para recoger muestras. La autenticidad del chal es discutible. Pertenece a los descendientes de un policía que acudió a la escena del crimen. Ahora es propiedad privada, pero en el pasado estuvo expuesto en el Museo del Crimen de Scotland Yard. Si es auténtico, se trata de la última conexión física con el Destripador. Este es el supuesto chal de Catherine Eddowes. Tenemos que hacer pruebas para saber si el ADN encontrado en él se corresponde con el de alguno de sus familiares aún vivos. Las muestras de ADN son inútiles sin algo con lo que contrastarlas, pero ha habido progresos en este campo. Los descendientes de Eddowes han aceptado que se les tomen muestras de ADN. Teniendo en cuenta que el chal nunca ha estado en contacto con la familia, si demostramos que ha existido tal distancia, podremos demostrar que se trata del chal de Catherine Eddowes, pero debemos hacer las pruebas pertinentes. Si se establece una conexión entre Catherine Eddowes y el chal, habrá que recopilar y preservar nuevo material genético para futuras investigaciones. Esta puede ser la última oportunidad de conseguir ADN del Destripador. Catherine Eddowes fue asesinada el 30 de septiembre de 1888. Los expertos llaman a aquella noche la noche del doble acontecimiento, ya que también murió otra mujer, Liz Stride. Esta es la noche mejor documentada de toda la carrera criminal del Destripador. Con las fichas policiales y las declaraciones de los testigos y los forenses, es posible reconstruir los acontecimientos con precisión. Laura y John Griff ponen en común sus conocimientos. Él ha dirigido decenas de investigaciones policiales. Reconstruyen los movimientos de Liz Stride y Catherine Eddowes durante sus últimas horas. A las 8 de la mañana del 29 de septiembre, Catherine fue vista saliendo de una casa de empeño.
acababa de empeñar un par de botas de su compañero, John Kelly. Consiguió 2 chelines y 6 peniques que gastó en comida. Eso nos muestra la miseria en la que vivían si empeñaban sus zapatos. ¿Cómo recuperaría las botas para ir a trabajar? ¿De dónde sacaría 2 chelines y 6 peniques? Se sabe que Catherine Eddowes ejercía la prostitución y seguramente tuviera otra fuente de ingresos, ya que gastaba mucho dinero en bebida. Los informes la sitúan en Aldgate High Street a las 6 de la tarde. Estaba muy borracha, lo que la volvería más vulnerable. Era justo la misma situación que la de los otros 3 casos. A 1 kilómetro de distancia, Liz también había estado bebiendo. La vieron en la taberna Queen
La longitud de la arteria renal correspondía con la que permanecía en el cuerpo de Catherine. Todo aquello le daba mucha más credibilidad a la carta que recibió Lusk. ¿Qué revela la carta de su autor? Algunos sostienen que se trata de un truco, que el destripador la redactó de modo que la policía pensara que se trataba de un hombre algo instruido. Laura recurre a la doctora Frances Rock, lingüista forense especialista en el análisis de este tipo de textos. ¿Qué puede decirnos esta carta acerca del agresor? Hay palabras interesantes. Dos de ellas están escritas con faltas de ortografía, como cuchillo y blanco. A nosotros nos parecen errores, pero puede que el autor no fuera consciente de ello. No podemos utilizar esta carta para identificarle, pero podemos hacer otro tipo de observaciones que nos ayuden a imaginar cómo era el asesino. Es evidente que quien escribió esta carta no era una persona muy culta. La carta revela poco de su autor, pero teorías de la conspiración aparte, la prueba más evidente es que el autor no era un hombre cultivado. Eso lo sitúa en las clases más bajas. Para Laura, la carta ofrece dos pistas más: la referencia al canibalismo y el hecho de que Lusk fuera el destinatario. Solo he tratado dos casos en los últimos 10 años en los que ha habido elementos de canibalismo. Casos en los que han extraído un órgano con la intención de cocinarlo y consumirlo. Quizás era lo que quería que la gente creyera para aterrorizar a la comunidad y tener un impacto más grande. A diferencia de las otras cartas que eran fraudes evidentes, no se comunicó la existencia de esta última al gobierno ni a la prensa. El destripador no pretendía un impacto a nivel nacional. La envió a un cabecilla del barrio porque su interés se limitaba a Whitechapel. Todas las pruebas apuntaban en la misma dirección. El destripador era alguien de la zona. La mañana del 9 de noviembre de 1888, Thomas Bowyer se desplazó hasta Maylor's Court en Whitechapel para cobrar un alquiler. Al no recibir respuesta, se asomó por la ventana. Más tarde relataría a la prensa que lo que vio allí dentro era obra del diablo. La puerta de la casa de Mary Kelly estaba cerrada. Había partes de su cuerpo por toda la habitación. Se sabe menos de esta víctima que de las anteriores. Era más joven que las demás, tenía alrededor de 25 años y era conocida por su belleza, pero no se conservan fotografías. También era prostituta, pero de todas las víctimas del destripador, solo ella tenía un domicilio fijo. Fue la única a la que asesinaron en una casa. La crueldad con que la trató es probablemente la más desproporcionada que se ha infligido a un ser humano. The face is gashed beyond all recognition. The nose, cheeks, eyebrows and ears being partially removed. Quizá pasó horas con aquel cuerpo. Puede que se sintiera cómodo en el lugar en que estaba actuando y que consiguiera dominarla rápidamente. Tuvo tiempo de hacer cuanto quiso, obedeciendo a su fantasía y a sus caprichos. Both breasts have been removed by more or less circular incisions. The heart is absent. La mayoría de los especialistas en Jack el Destripador sostienen que fue su último asesinato. Después de Mary Kelly y por razones nunca aclaradas, dejó de matar. Laura ha estudiado los 5 asesinatos. Todas las piezas que necesitaba empiezan a encajar. Los test de ADN, el perfil geográfico y el retrato del destripador generado por ordenador. Con toda esta información, ¿podría estar cerca de desenmascararlo? Laura ha elaborado un análisis psicológico del asesino a partir del estudio de los criminales más peligrosos.
asesinos y violadores en serie. Los homólogos actuales de Jack el Destripador. John Grieve, antiguo director de la Brigada de Homicidios de Scotland Yard, ha seguido investigando y aporta dos nuevos elementos. El primero es el resultado de un intento de extracción de ADN de una prenda que supuestamente perteneció a Catherine Eddowes, la cuarta mujer asesinada. Era la última oportunidad, más de un siglo después, de obtener pruebas directamente relacionadas con el destripador y sus víctimas. Pero el test no reveló ningún rastro de ADN. No mostraba nada útil, nada que pudiese resultar definitivo o que pudiera servirnos siquiera como prueba. Sin el ADN no es posible hacer nada. Cerramos esa línea de investigación. Han pasado 118 años desde los asesinatos. Todas las pruebas físicas han desaparecido o han sido contaminadas. Sin embargo, existen muchas pruebas inalterables al paso del tiempo. John ha revisado las declaraciones de los testigos. Se asume de manera general que nadie vio al asesino y que simplemente desapareció en la niebla de Londres. Pero no fue así. Mucha gente le vio y la policía tomó nota de sus declaraciones. La policía recogió 13 descripciones de distintos testigos que hablaban de un hombre que merodeaba por la zona. Pero se trata de testigos circunstanciales, lo que plantea un problema. Algunas declaraciones difieren mucho. Describen a personas distintas. Pero muchas son lo bastante similares como para referirse al mismo hombre.